Esas fuerzas de interacción, muchachos, son estas fuerzas que aparecen acá. Son fuerzas de contacto que son horizontales. Que sean EI más uno está hablando de la doble I y de la doble I más uno, de lo que se tiene a ambos lados. Eso desde el punto de vista del diagrama de fuerza sobre la duela cambia en relación a lo que vimos para Felenius. Porque además de considerar el efecto del peso y de considerar el efecto de la fuerza normal, es necesario que entrar a considerar el efecto de la fuerza tangencial. ¿Qué implica eso? Que desde el punto de vista de la dovela ya nos toque resolver para las fuerzas perpendiculares en la base y que el diagrama de fuerzas sea este que aparece acá. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿O qué va a significar eso para nosotros? Desde el punto de vista de Felenius o de lo que veíamos en Felenius, nosotros teníamos que la sumatoria de fuerzas era solamente función de quién, de la fuerza normal. Esto para el caso de Felenius. N coseno de alfa menos W. Ahora en el caso de Bishop ya tenemos como tal presente la influencia de la fuerza de corte. Y como lo vimos en la sesión pasada, esta fuerza de corte que nosotros denominamos T, la vamos a relacionar ¿con qué? Con el esfuerzo cortante que se aplica en la base de la dovela. Por lo tanto, yo puedo expresar la fuerza de corte en función del esfuerzo cortante en la base de la dovela multiplicado por ¿qué? Por el área. Recuerde que aquí hay un 1. Entonces tenemos que nuestra fuerza de corte es dado por delta L por 1. Y hay algo que es interesante y que difiere algo en torno a Felenius, y es que esta fuerza de corte, cuando hablamos del cortante en la base de la dovela, si usted lo hizo en el ejercicio, se dio cuenta de que cuando usted hallaba el momento resistente, ese momento resistente es función de quién, del cortante de resistencia o de lo que da la envolvente de resistencia. Por lo tanto, desde el punto de vista de la expresión de Tao, este Tao que está acá solito, cuando yo lo llevo a términos de un factor de seguridad, yo lo que estoy haciendo es convertir ese Tao en un Tao de resistencia. Y ese Tao de resistencia va a guardar o va a estar íntimamente ligado al factor de seguridad, porque era algo que veíamos al comienzo de semestre, y se lo explico acá para que podamos poner en contexto eso. Entonces, si usted recuerda, al principio del semestre, nosotros teníamos en nuestro plano sigma y en nuestro plano tau, teníamos o contábamos de la existencia de un envolvente. Aquí teníamos nuestro coseno, nuestra cohesión, perdón. Aquí teníamos nuestro ángulo phi. Y esta línea tenía o representaba para nosotros el tau de resistencia, que era igual a C más sigma tangente de phi. Entonces, si usted recuerda, cuando nosotros introdujimos la resistencia al corte, nosotros hablábamos de que ese tau de resistencia representa como el estado último, o aquello que nosotros llamábamos el estado límite. Entonces recuerde que para poder poner esto más en contexto, nosotros lo determinábamos o jugábamos con diferentes puntos dentro de este plano sigma, tau, y podíamos tomar una decisión en torno al factor de seguridad, donde, si usted se acuerda, el factor de seguridad está definido como ¿qué? Al menos desde esta expresión estaba definido como aquello que resiste sobre aquello que actúa, el tau de resistencia sobre el tau actuante. Y hablábamos de que esto permitía hallar el criterio de falla Mohr-Coulomb, porque hablábamos de que Coulomb expresaba o permitía hallar lo que era el envolvente, y el estado de esfuerzos actuante estaba dado en función de qué, de los diferentes círculos
que se producían en el espacio sigma, tau. Entonces, a partir de eso uno podía llegar a una conclusión sobre qué era el factor de seguridad. Entonces, por ejemplo, si yo llamara a este mi círculo 1, ese círculo 1, muchachos, induciría una falla a partir de lo que ustedes están viendo en pantalla. No. No. Mire que no, porque este tau, que es el tau actuante, es mucho menor que ¿quién? Que el tau resistente en este punto. Si yo hablase para el círculo 2, muchachos, ese círculo 2 me generaría una falla. No, profe, igual sigue siendo menor que el resistente. Hable más duro, no lo escuché. Igual sigue siendo menor que el resistente, entonces todavía no hay falla. Todavía no hay falla. Mire que entonces, en el caso de los círculos 1 y 2, esos círculos tienen un factor de seguridad. ¿Un factor de seguridad qué? Mayor a 1. ¿Qué pasaría en este caso, Héctor? ¿Qué pasaría en el caso del círculo 3? O que me quiera responder, ¿qué pasaría en el caso del círculo 3? Yo creo que tiene un factor de seguridad igual a 1, ¿no? Tiene un factor de seguridad igual a 1, porque lo que actúa es igual a lo resistente, ¿cierto? Sí. Entonces mire que esto es muy interesante porque lo que pretende Bishop con su aproximación al factor de seguridad es hacer una medida de este tau. Entonces, si yo de esta expresión que tengo acá despejo para tau, me doy cuenta de que mi tau es ¿qué? Es tau de resistencia sobre el factor de seguridad. En otras palabras, a partir de la envolvente yo divido por un factor de seguridad y eso me permite a mí obtener ¿qué? El tau actuante. Y este tau de resistencia ¿a qué es igual? Es igual a la fuerza de resistencia sobre un área sobre un factor de seguridad. Podría uno verlo así también. Entonces, mire que en ese orden de ideas, si usted quisiera volver esto términos de una fuerza, si ya entonces me devolviera y despejara para este tau, mire que si yo quiero hallar el valor de la fuerza, yo lo único que hago es que multiplicar el valor de mi tau de resistencia por el área, por esto que aparece acá. Eso para mí representa ¿qué? La fuerza. Y como yo quiero hallar el cortante, lo que hago es dividirlo por el factor de seguridad para ir de la resistencia hacia lo actuante. Esta aproximación que establece Bishop es interesante. ¿Por qué? Porque combina o considera que la existencia del factor de seguridad dentro de la fuerza de corte. Y esa fuerza de corte, cuando hacemos o planteamos el equilibrio en términos de la dovela, pues pasa a estar metida dentro de esta sumatoria de fuerzas. Eso a la larga termina ¿por qué? Por producir un valor de la fuerza normal, que es función del peso, que es función de los parámetros de resistencia en la base de la dovela y que también es función de ¿quién? Del factor de seguridad. Mírenlo acá, porque despejamos en función del factor de seguridad. Esta fuerza normal, cuando la dividimos por el área, nos permite obtener ¿qué? El esfuerzo efectivo. Esto sería como una normal efectiva. Dividida por el área nos da un esfuerzo efectivo, un esfuerzo normal, y cuando le restamos acá la presión de poros nos permite producir un esfuerzo efectivo. Esfuerzo efectivo que llevamos ¿a dónde? Llevamos acá a la expresión de factor de seguridad. Entonces mire que esto que está acá, o en relación a lo que les acabo de explicar, permite entender o permite dilucidar la expresión de factor de seguridad para el caso de Bishop. Entonces nótese que acá tenemos este factor de seguridad, que lo voy a colocar en color verde. Es un factor de seguridad que hace parte de la expresión de resistencia para la dovela y tenemos como tal un factor de seguridad
que es parte de la respuesta, que es lo que sencillamente estamos buscando. ¿Qué implicará esto desde el punto de vista de Bishop? Que en aras de yo conocer este factor de seguridad en color amarillo, yo tengo que ingresar en mi momento de resistencia un factor de seguridad semilla, para que esto que me permita entrar en un proceso iterativo o en un proceso numérico, a partir del cual yo pueda obtener la respuesta final de mi factor de seguridad para mi talud, bajo la premisa de ¿qué? De que estoy haciendo consideración de estas fuerzas de contacto horizontales. ¿Qué implicará eso? A partir de lo que ustedes están viendo ahí, muchachos, implica lo siguiente, que si usted tiene que determinar el factor de seguridad en Bishop, usted debe considerar entonces, que usted va a tener un factor de seguridad, que es el factor de seguridad que va a ser el factor de seguridad de su talud, y debe considerar un factor de seguridad que va a ser como un factor de seguridad semilla. Entonces, ¿eso qué le va a producir a usted? Eso le va a producir a usted una serie de iteraciones dentro del problema. ¿Cómo así? Usted dice, mire, para la iteración 1, yo no sé cuánto vale el factor de seguridad. Yo eso es lo que quiero hallar. Pero como yo sé que mi momento resistente es función de un factor de seguridad, yo voy a asumir que mi factor de seguridad es de 2 en la semilla. Es un proceso iterativo. Y cuando usted calcula eso y lo mete sobre el momento resistente y luego lo divide sobre el momento actuante, ¿eso qué le va a dar a usted? Eso le va a dar un valor de 1.8. Entonces, ahí se inició la primera iteración. Usted metió una semilla y obtuvo un resultado. ¿Qué significaría eso de cara a la iteración 2? Que ya su semilla toma el valor del factor de seguridad anterior, es decir, ya usted obtuvo un valor del factor de seguridad, ese lo vuelve la semilla, y a partir de ese valor iterativo lo mete en el momento resistente, lo divide sobre el momento actuante y obtiene un factor de seguridad. Y supongamos que en este caso eso nos dé 1,7. Entonces, así sucesivamente va entrando usted en un proceso iterativo entre la semilla y el resultado, hasta que finalmente ¿qué? Hay una convergencia o hay un error tolerable dentro del proceso y usted sucesivamente llega a la conclusión, eventualmente para n iteraciones, que si el factor de seguridad es igual a 1.645 en semilla, quiere decir que su resultado también le debe dar lo mismo. Y esto puede ser que la iteración n, 10 iteraciones, 5 iteraciones, 4 iteraciones. Lo interesante del asunto es que Bishop converge relativamente rápido y usted lo puede hacer en su calculadora, lo puede fácilmente hacer en una hoja de Excel utilizando un solver o cosas por el estilo. Entonces eso le permite a usted hacer una evaluación de su talud de manera más rigurosa, considerando las fuerzas de interacción y obteniendo un resultado que de por sí es más confiable. Entonces, es eso lo que está acá. Lo verde, lo semilla, y lo amarillo, el resultado. ¿Hay alguna duda o están claros con lo que acabo de explicar, muchachos? Está claro, profe. Sí. Yo tengo cierta dificultad con la imagen. Tiene dificultad con la imagen, no le está... A todos les pasa, todos tienen dificultad con la imagen. No, nada, eso es del internet. No, profe, se ve bien. Sí, eso puede ser tal vez del internet. De todas maneras, esta clase, si quiere... ¿Quién me habló ahí? Andrés, fue Andrés, tal vez. No, Alejandro. Alejandro, de todas maneras vaya haciendo el seguimiento, Alejandro, porque usted tiene la clase. Usted puede hacer seguimiento, puede... ¿Quién tiene el televisor muy duro? Es que es muy molesto. Marica,
Entonces, Alejandro, vaya haciendo seguimiento, usted tiene la clase y ahorita más tarde que yo subo el video también lo puede verificar ahí. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Entonces, eso es en esencia Bishop. Si usted quisiera esta expresión que está acá, colocarla en términos totales, mire que aquí estamos trabajando en términos efectivos. Si usted la quiere colocar en términos totales, pues hace la presión de poro cero y sencillamente utiliza que un valor de phi y un valor de cohesión en términos totales. Eso es en esencia. Y lo anterior, que es el método de Bishop, nos permite llegar a otro método que es mucho más riguroso y que es conocido como el método de Spencer, que lo vamos a trabajar cuando hagamos los análisis a través del software y que va muy de la mano con otro método bastante popular que es el conocido como el método de Morgenstern y Price. Estos dos métodos son los métodos más rigurosos porque son los métodos que satisfacen ¿qué? Todas las condiciones de equilibrio estático. Se los voy a mostrar en un instante. Pero en esencia, básicamente, ¿qué significa? Significa que tanto el método de Morgenstern y Price como el método de Spencer consideran equilibrio de fuerzas y equilibrio de momentos para la vela. En el caso de Bishop tenemos equilibrio de momentos, en el caso de Fellenius tenemos equilibrio de fuerzas. Entonces, estos dos métodos consideran los dos equilibrios. Y además de que consideran los dos equilibrios, consideran también que consideran la existencia de las fuerzas normales de Bishop entre dovelas y adicionalmente colocan fuerzas de corte. Eso desde el punto de vista del equilibrio sobre la dovela termina siendo algo de este estilo. Significa que sobre su dovela usted va a tener la componente de peso, va a tener aquí la componente normal, va a tener acá la componente tangencial y como fuerzas adicionales dentro del problema usted va a tener entonces acá la fuerza de contacto horizontal entre dovelas, la que vimos acá ahorita en Bishop, y va a tener asociada también una fuerza de corte, SI más 1 y una fuerza SI. La existencia de esa fuerza adicional de corte propicia que se genere una nueva componente, una componente que vamos a denominar con el nombre Q. Esa componente Q es una componente de entre la relación entre el cortante y la fuerza de contacto, la fuerza normal entre dovelas, y se va a generar a cada lado de la dovela. ¿Qué propicia esto? La existencia de esas Q hace que el proceso iterativo o el proceso numérico sea más complejo. Entonces, por lo tanto, resolver la ecuación de Spencer o resolver la ecuación de Morgenstern se vuelve un proceso significativamente largo debido a la existencia de estas fuerzas, porque estas fuerzas tienen que estar ¿en qué? Tienen que estar en equilibrio entre las dovelas, porque si yo tengo una fuerza QI más 1, como usted la está viendo ahí, esa fuerza QI más 1 le pertenece también ¿a qué? A otra dovela. Y este QI más 1 se vuelve ¿qué? Se vuelve la QI de otra dovela. Y así sucesivamente. Entonces, eso hace que la solución se propague como en la horizontal o se propague en función de esa resultante Q. Y eso termina por dar que los factores de seguridad o las fórmulas del factor de seguridad, tanto para el método de Spencer como para el método de Morgenstern, se vuelven muy, muy largas. No están acá contenidas dentro del problema. Son procesos más que se vuelven más numéricos que conceptuales, pero todo debido a la existencia de esas fuerzas. Entonces, usted aquí puede notar algo interesante, y es que esta componente que es función de esta E y componente de esta fuerza de corte, ella va a variar en este ángulo. Ella va a tener una inclinación con la horizontal, una inclinación teta. Entonces, de alguna manera, y es algo interesante que uno podría meterse de lleno, pues, cuando mirara Morgenstern o mirara, por ejemplo, Spencer, es que si el teta es igual a 0 grados, usted tendría que su fuerza QI tiende a su fuerza I.
Y si su teta es igual a 90 grados, su fuerza Q tiende al cortante. Esto hace que el problema sea más complejo, porque habrán velas donde domine la fuerza de contacto y habrán velas donde domine la fuerza de corte. Y eso, muchachos, como le digo, hace que la expresión de factor de seguridad sea mucho más grande. Entonces no se las coloco acá. Estos métodos, al ser más rigurosos, generalmente se utilizan o se valoran a partir de la ayuda de ¿qué? De una hoja de cálculo o de software, como lo vamos a ver cuando hagamos la clase viendo modelos computacionales. Entonces, estos métodos, como les digo, son los más rigurosos, pero los valoramos de manera numérica o los valoramos a través del software de estabilidad de taludes. Y aquí como tal le hago un comparativo. Entonces mire que aquí le coloco yo Spencer, le coloco Morgenstern. Esto lo pueden encontrar en el libro de Duncan, es un libro bastante bueno para estabilidad. Y aquí van entonces a encontrar tanto para Spencer como para Morgenstern, que aquí hay equilibrio de momentos, equilibrio de fuerzas, equilibrio de momentos, equilibrio de fuerzas. Para el caso de Bishop va a encontrar equilibrio de momentos, y para el caso del método de Fellenius va a encontrar entonces equilibrio en función de las fuerzas. Cada uno son métodos distintos, con sus limitaciones y también con sus ventajas. Las dos primeras, que son fácilmente valorables a través de métodos manuales o de procesos de hoja de cálculo muy sencillos, y estos de abajo, Spencer y Morgenstern, requieren de procesos numéricos más avanzados y también se pueden utilizar en el software de estabilidad de taludes como tal.